Muy buenas tardes, profesor, compañeros. En esta ocasión me corresponde hablarles acerca de los arreglos en programación. Dentro de ellos vamos a hablar de dos tipos, los arreglos unidimensionales y los arreglos bidimensionales. Tabla de contenido. Dentro de los temas que vamos a hablar en la presentación está, como primer punto, qué es la biblioteca NumPy. Como segundo punto, la definición de lo que es un arreglo. 3. Arreglos unidimensionales y 4. Arreglos bidimensionales. Introducción. Las estructuras de datos que hemos visto hasta ahora, como son listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, permiten manipular datos de manera muy flexible. Combinándolas y anidándolas, es posible organizar información de manera estructurada para representar sistemas del mundo real. En muchas aplicaciones de ingeniería, por otra parte, más importante que la organización de los datos es la capacidad de hacer muchas operaciones a la vez sobre grandes conjuntos de datos numéricos de manera eficiente. Algunos ejemplos de problemas que requieren manipular grandes secuencias de números son la predicción del clima, construcción de edificios y el análisis de indicadores financieros, entre muchos otros. Entonces, en estos últimos problemas o en estos últimos temas es en donde vamos a utilizar los arreglos, son llamados arreglos en programación, que nos van a servir de manera más eficiente, mucho mejor que las estructuras de datos que mis compañeros les han hablado hasta ahorita. Biblioteca NumPy. Es una biblioteca para el lenguaje de programación Python que da soporte para crear vectores y matrices grandes multidimensionales, junto con una gran colección de funciones matemáticas de alto nivel para operar con ellas. Estructuras de datos AND Array. La funcionalidad principal de NumPy es la estructura de datos AND Array para una matriz de n dimensiones. Estas matrices son vistas escalonadas de la memoria. A diferencia de la estructura de datos de lista incorporada de Python, estas matrices se escriben de forma homogénea. Todos los elementos de una única matriz deben ser del mismo tipo. Arreglos. Un arreglo se define como una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Los arreglos son los equivalentes en programación de las matrices y vectores en las matemáticas. Entonces nosotros estamos familiarizados, como matemáticos que somos, a trabajar con matrices y vectores. Entonces básicamente los arreglos funcionan de la misma manera, solamente que hay algunos parámetros que debemos seguir al igual como las estructuras de datos, como listas, tuplas, que ya hemos hablado anteriormente. Características de los arreglos. Los arreglos en sí tienen tres características principales. La primera es finito. Tiene un límite, se sabe determinar cuál es el número máximo de elementos que podrán formar parte de él. 2. Homogéneo. Eso quiere decir que todos los elementos que forman parte de él son del mismo tipo. Y 3. Los arreglos son ordenados. O sea que podemos determinar cuál será el primer, segundo, tercer hasta el enésimo elemento que va a estar incluido dentro de ese arreglo. Arreglos unidimensionales. Los arreglos unidimensionales o vectores es una lista de variables, todas de un mismo tipo, a las que se hace referencia por medio de un nombre común. Una variable individual de un arreglo se le llama elemento del arreglo. Para crear un arreglo en Python se utiliza la biblioteca NumPy y siempre debemos importarla al inicio del programa. Tal como observamos aquí. Si pueden observar, el inicio del programa, ¿cuál va a ser? From NumPy import array. ¿Qué quiere decir eso en español? Que desde NumPy vamos a importar un arreglo. El tipo de datos de los arreglos se llama array. Para crear un arreglo nuevo, se puede usar la función array
pasándole como parámetro la lista de valores que deseamos agregar al arreglo. Por ejemplo, aquí en este caso, yo al valor A o a la variable A le di la función array. ¿Y qué le agregué? Le agregué una lista de números. Entonces, si yo quiero arrojar el valor o saber lo que tiene esta variable A va a tener este arreglo de números que están aquí. ¿Ok? Entonces, existen muchas formas de arreglos que aparecen a menudo en la práctica. Por lo tanto, existen funciones especiales para crearlos. Por lo menos tenemos un arreglo que se llama ceros, en donde va a crear una función con n cantidad de ceros. Tenemos también el arreglo ones, en donde me va a crear un arreglo con n cantidad de unos. También tenemos uno que se llama arrange, en donde van a haber tres variables involucradas, a, b y c, en donde va a crear un arreglo similar a la función range o rango, con la diferencia que a, b y c pueden ser reales y en el resultado va a ser un arreglo y no una lista, como estamos acostumbrados a verlo en range, en rango. Y también vamos a ver la función o el arreglo linspace, en donde va a tener dos variables involucradas y cierta cantidad de números. Entonces me va a crear un arreglo de n valores x espaciados entre a y b. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un número 0 y tengo un número 1 y yo quiero agregarle una variable n va a ser igual a 3. Entonces, ¿qué va a hacer este linspace? Me va a formar tres valores que van a estar equidistantes entre 0 y 1. ¿Ok? Eso es lo que hace este tipo de arreglo. Como pueden observar, vamos a tener un ejemplo de el arreglo ceros, en donde yo coloco la palabra ceros y en el paréntesis voy a agregar la cantidad de ceros que quiero que tenga ese arreglo. También el arreglo ones, que de manera muy similar a los ceros trabaja, solamente que aquí en vez de el arreglo tener ceros va a tener es números 1. ¿Ok? También tenemos el arreglo arrange, en donde se puede agregar hasta tres variables, pero en este caso yo agregué solamente dos y dije, bueno, ¿qué números hay del 3 al 9? Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a formar un arreglo con los números que vayan a estar del 3 hasta el 9, sin contar el 9 porque tenemos que tener en cuenta que el 9 va a ser nuestro límite superior. Y linspace, que es el arreglo en el cual va a trabajar con dos valores a y b y la cantidad de espacios equidistantes que quiero que haya entre ellos. ¿Ok? Entonces me va a crear la función arreglo. Aquí, como podemos ver, nuestros límites van a estar a los extremos, el 1 y el 2, nuestro a y b, y nos va a decir, o nos va a agregar más bien, estos tres valores que están equidistantes unos del otros, y así me va a formar este tipo de arreglos. Y si cuento cuántos elementos tiene, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Operaciones con arreglos. Las limitaciones que tienen los arreglos respecto de las listas son compensadas por la cantidad de operaciones convenientes que permiten realizar sobre ellos. Las operaciones aritméticas sobre arreglos aplican elemento a elemento, que eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo un arreglo A y un arreglo B. Si me piden sumar los dos arreglos elementos a elementos, ¿qué yo voy a hacer? Si nos ponemos a ver, tenemos que tener claro que cada arreglo tiene que tener la misma cantidad de elementos. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Cada arreglo tiene 5 elementos, tanto A como B. Entonces, para poder sumarlos, ¿cómo va a funcionar esto? Va a funcionar sumando
elemento a elemento, el primer elemento con el primer elemento, los segundos elementos con el segundo elemento y así sucesivamente hasta el elemento enésimo que tenga el arreglo en el caso que tenga más de 5 elementos como este ejemplo. Entonces compruebo, la suma de A más B va a ser igual al arreglo 67, 12, 19, 33 y 0. Y si compruebo 55 más 12 me va a dar ¿a qué? A 67. Si compruebo 21 menos 9 me va a dar al 12 que tengo acá. 19 más 0 me va a dar a 19. 11 más 11 me va a dar a 33. Y 9 menos 9 me va a dar a 0. O sea que tenemos que tener en cuenta que se están cumpliendo propiedades que en aritmética se deben cumplir, como la de la ley de los signos y las que la había mencionado, que se utiliza mucho en matrices, que no podemos sumar dos matrices, sino si tienen distintos números de filas y de columnas. Tienen que tener la misma cantidad de filas y de columnas para poder sumarse o restarse. Entonces, ¿qué va a pasar ahora al multiplicar los elementos? Al multiplicar los elementos va a funcionar igual, justo igual como sumamos y restamos, solamente que ahora vamos a aplicar la operación multiplicar, en donde también va a tener efecto la ley de los signos. Si te pones a ver aquí, o si nos ponemos a ver, 21 por menos 9 me va a dar a menos 189. En el tercer caso, en los terceros elementos, tengo el 0. ¿Ok? Entonces 19 por 0 me va a dar a 0 acá. Y sabemos que eso es una propiedad que se cumple matemáticamente hablando. Y aquí este negativo también. Tengo 9 por menos 9, eso me va a dar a menos 81, que es lo que tengo acá. Y lo mismo sucede al momento de restar los elementos. ¿Ok? Dentro de los arreglos vamos a encontrar otro tipo de operaciones, como lo son las operaciones relacionales, en donde ellas van a retornar un arreglo de valores booleanos. ¿Qué quiere decir esto? Los valores booleanos son valores verdaderos o falsos. Y las operaciones entre un arreglo y un valor simple. Esto va a funcionar de la misma manera como trabajábamos con un escalar y una matriz. Al momento de que multiplicábamos un número por una matriz, ese número iba a multiplicar a todos los valores que estaban dentro de esa matriz. Así que de esa misma manera va a funcionar este tipo de operación entre un arreglo y un valor simple. Dentro de los arreglos tenemos funciones, módulos y métodos sobre esos arreglos. Entonces, dentro de las funciones va a trabajar la librería NumPy porque me va a proveer de casi la mayoría de las funciones que utilizamos en matemáticas y vamos a aprovechar de esa operación elemento por elemento que caracteriza los arreglos. Entonces también existe un módulo llamado NumPy Random que va a entregar un arreglo de números al azar distribuidos entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, otro método sería obtener un elemento, que consiste en obtener elementos de un arreglo utilizando los índices o la posición. Y algunos métodos convenientes que vamos a ver va a ser el del máximo y el mínimo, que va a arrojarme los valores máximos y mínimos de un arreglo, el argumento máximo y el argumento mínimo, que me va a dar la posición en donde va a estar el mínimo y el máximo, y la suma y el producto, que va a trabajar dándome la suma y el producto de todos los elementos que van a estar en dicho arreglo. Arreglos bidimensionales. Los arreglos bidimensionales son tablas de valores. Cada elemento está simultáneamente en una fila y una columna, y de igual manera cada elemento tiene una posición que se identifica mediante dos índices, el de su fila y el de su columna. Los arreglos bidimensionales también son provistos por la biblioteca NumPy, por lo que se debe comenzar importando las funciones que vayamos a utilizar de este módulo o de esta biblioteca. Al igual que los arreglos de una dimensión, los arreglos bidimensionales también pueden ser creados usando la función array, pero pasando como argumentos una lista con las filas de una matriz. Entonces, aquí podemos observar la variable A va a estar el arreglo que va a estar formado por cuántas columnas, perdón, cuántas filas, 1, 2, 3 filas, ¿ok? A diferencia del caso anterior, que tenemos un arreglo unidimensional,
ese arreglo unidimensional solamente iba a tener una sola fila, como esta que tenemos aquí en esta primera fila. Pero como es un arreglo bidimensional, vamos a tener más de una. ¿Ok? Algo que tenemos que tener muy claro es esto, que todas las filas deben ser del mismo largo, si no ocurre un error. Dentro de los arreglos bidimensionales tenemos algunos atributos y algunas funciones, al igual que en los arreglos unidimensionales. Entonces, dentro de los atributos está el atributo aShape, que este atributo me va a dar una tupla con los tamaños de cada dimensión, o sea, me va a dar una tupla con los tamaños de cada una de las filas que va a haber en mi arreglo. Y el atributo aSize, que me va a indicar cuántos elementos tiene mi arreglo. ¿Ok? Ahora, dentro de las funciones vamos a encontrar las funciones similares a las que vimos en los arreglos unidimensionales. Vamos a encontrar la función ceros, la función one, la función random y la función len. Pero a diferencia de la función len, como trabajábamos anteriormente, esta función len en los arreglos bidimensionales me va a decir la cantidad de filas que tiene el arreglo, más bien no la cantidad de elementos, como lo veíamos en las listas y tuplas. Operaciones con arreglos bidimensionales. Al igual que los arreglos de una dimensión, las operaciones sobre las matrices se aplican término a término. En este caso vamos a tener dos arreglos, el arreglo A y el arreglo B, y la primera operación es que al arreglo A hay que sumarle 2, A más 2. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Esto funciona de la siguiente manera. Al arreglo originalmente que teníamos A, le vamos a sumar ese 2 elemento a elemento. ¿Ok? Entonces, esta operación quiere decir que al arreglo A vamos a elevar los elementos del arreglo a cada elemento que tiene el arreglo B. ¿Cómo funcionaría esto? Por ejemplo, el primer elemento de la primera fila del arreglo A es 5 y el primer elemento de la primera fila del arreglo B es 2. Eso quiere decir que ese 5 tenemos que elevarlo al cuadrado y así sucesivamente hacemos con los otros elementos del arreglo. En este caso, el primer elemento de este arreglo con esta operación sería 25 porque en efecto 5 al cuadrado es 25. Cuando dos matrices aparecen en una operación, ambas deben tener exactamente la misma forma. Eso es algo que es imperativo, muy importante. Otras operaciones que vemos o encontramos con los arreglos bidimensionales. Dentro de ellas está la operación transpose o transponer, que me va a cambiar las filas por las columnas, así como estábamos acostumbrados a buscar la traspuesta de una matriz. Asimismo funciona esta operación. Tenemos también la operación RepShape, que entrega un arreglo con los mismos elementos de la matriz, pero en otra forma. También tenemos la operación Diag, que me va a entregar la diagonal principal del arreglo, y Delete, que me va a eliminar los elementos de un arreglo. Reducción por filas y por columnas. Esta reducción puede aplicarse tanto al arreglo completo como a todas las filas o a todas las columnas. Eso va a depender de lo que vayamos a necesitar. Entonces se van a usar estos tres atributos: aSum, aMax y aMin, que al utilizar el primer atributo aSum me va a entregar la suma de esa fila, de esa columna o del arreglo completo. Cuando trabaje con el atributo aMax me va a dar el máximo, ya sea de la fila, de la columna o del arreglo completo, y el mínimo, de igual forma, ya sea de la fila, de la columna o del arreglo completo. Esto nos va a servir de mucha utilidad cuando queremos determinar o trabajar con ciertos elementos y la cantidad de filas o columnas que va a tener nuestro arreglo va a ser gigantesca. Entonces esto nos va a facilitar trabajo al buscar ciertos elementos con las características que estamos buscando, como la suma, el máximo, el mínimo. También funcionan con los argumentos, saber en qué lugar está el máximo, en qué lugar está el mínimo. Para concluir, quisiera cerrar con lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados en programación a utilizar
las estructuras de datos más simples, como lo son los diccionarios, las tuplas, las listas, las funciones, entre otras. Entonces, este tipo de estructuras de datos me van a facilitar trabajo y me van también a buscar ciertos elementos o voy a operar con ciertos datos que voy a tener, pero estas estructuras tienen un límite y ese límite vendría siendo a la cantidad de elementos que cada una puede contar y a la cantidad de operaciones que ellas me pueden brindar. Entonces es por esta razón que los arreglos son de mucha importancia, porque los arreglos adicionados con la biblioteca NumPy me van a arrojar una cantidad infinita de problemas los cuales voy a poder abordar con ellos. Así que por eso es que es muy imperativo la utilización de arreglos en programación para problemas en la vida diaria, problemas comunes. ¿Ok? Entonces quisiera cerrar con eso. Muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Quintero y esta presentación fue para la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Facultad de Ciencias Naturales Exactas, para la materia de Programación 2.